Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan. Un aplauso. De la Alcaldía Cuauhtémoc nos acompaña el compañero Carlos Rodríguez. Desde el estado de Hidalgo nos acompaña el compañero regidor Fernando Sánchez Reina. De la Alcaldía Azcapotzalco, nuestra compañera Mariana Cruz Mora. De la Alcaldía Xochimilco, nuestra compañera Mitzi Pinto. Desde el Estado de México nos acompaña nuestra compañera Enlace Nacional, Celina Trujillo. Del municipio de Otumba nos acompaña la compañera regidora Aurora Violeta Sauza Rivas. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto, quien hoy nos va a hablar sobre la fortaleza del peso. Adelante. Sí, gracias, buenas noches. Vamos a conversar sobre la fortaleza del peso mexicano y bueno, vamos a definir si el peso está muy fuerte o el dólar está muy débil realmente. Y vamos a empezar por ver cuánto ha ganado la moneda mexicana en el último año. De acuerdo a datos del 14 de junio de este año, el dólar sí ha perdido valor en el último año, pero esto no explica realmente la apreciación del superpeso. Bueno, muchos de los pronósticos o con muchos de los pronósticos en contra, el peso mexicano le sigue ganando terreno al dólar estadounidense. Hoy se cotiza en niveles no vistos desde diciembre del año 2015. Este buen desempeño de la moneda nacional se ha politizado, ha desatado una guerra de opiniones y aquí nos enunciaremos básicamente dos. Uno, los que afirman que el peso se ha apreciado gracias a las políticas macroeconómicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dos, los que afirman que el superpeso es una ilusión y que realmente el dólar se ha devaluado. Y bueno, más allá de opiniones políticas a favor o en contra, hay un índice que se llama índice dólar DXY, que es el encargado de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta conformada por 6 países desarrollados. Esto nos dice, el dólar ha perdido durante el último año algo así como un 2.10%, de acuerdo con datos de Investing. En otro indicador, el índice de dólar Bloomberg compara el desempeño en una canasta de 10 monedas globales líderes frente al dólar estadounidense y afirma sobre el dólar que refleja una caída en su valor por ahí del 3.57% en este último año. Estos datos simplemente confirman que durante los últimos 12 meses efectivamente el dólar norteamericano se ha devaluado. En otra arista realista de ideas, adicionalmente el peso se ha fortalecido frente al dólar aproximadamente en un 18.76% durante el último año. Este es un porcentaje bastante más amplio que las pérdidas registradas por el dólar según los datos de Investing. Si descontamos este porcentaje que ha perdido el dólar a la ganancia registrada por el peso mexicano, la apreciación real del peso es de más del 16% en lo que va el año. Para junio de 2022, el peso mexicano se cotizaba un poco arriba de 20 pesos por dólar,
Hoy, un año después, la moneda nacional coquetea con romper el piso de los 17 pesos por unidad de billete verde. Luego de que el peso mexicano terminara la jornada del 9 de junio de este año en 17 pesos con 27 centavos de unidad por dólar, simplemente se confirma que ha sido uno de los mejores años para el peso. Algunos economistas afirman que por la fortaleza del peso las remesas en este año podrían caer hasta en un 10% en su poder adquisitivo si el tipo de cambio continúa así por el resto del año. La mayor pérdida que se tiene registro. Bueno, finalmente una devaluación es una pérdida en el poder adquisitivo y hoy por hoy pues el dólar tiene una devaluación. A pesar de que el superpeso se ha convertido en una de las monedas más atractivas para la inversión, los expertos advierten que este efecto no es positivo para las remesas, las cuales sufren los estragos de la fortaleza de la moneda mexicana. Lo que nadie dice es que las comisiones en envío o recepción de dólares dentro del país siguen siendo las mismas, diferenciada en el tipo de cambio de la divisa verde, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta sigue siendo mayor y bueno, eso evidentemente afecta. En el futuro cercano o en el corto plazo, los niveles ya alcanzados por la divisa mexicana, así como la debilidad del dólar, en este año el peso acumula una apreciación de 2 pesos con 24 centavos o muy cercano al 11,50%, asociado a la fuerza que trae el mercado moviéndose del dólar a otras divisas. Estos dos factores pueden hacer posible que para este año 2023 la cotización sea muy cercana a 17 pesos por dólar, inclusive un poco abajo de ello. Adicionalmente hay que decirlo, el gobierno de nuestro presidente ha tomado decisiones muy acertadas en el entorno global que hoy vivimos. Se han manejado adecuadamente los tratados comerciales, evidentemente se han incrementado los salarios mínimos y esta presión del peso con respecto al dólar es totalmente una muestra de ello. Sí es cierto, si hablamos de pérdidas, al apreciarse tan rápido el peso, afirma que pierden los exportadores y los receptores de las remesas, ya que no hay forma de cómo puedan ajustar tan rápido a las disminuciones del tipo de cambio. Realmente sí está ocurriendo esto, sin embargo, la industria debe ser capaz de generar mayor y mejor número de exportaciones para cubrir lo que hoy llaman pérdida. Se puede lograr contratando y capacitando más personal para así ampliar su capacidad de producción y bueno, también que exista menos voracidad en cuanto a sus ganancias. Habrá que vigilar las comisiones aplicadas por las empresas que cambian a moneda nacional las remesas enviadas del extranjero y bueno, disminuir los diferenciales en compra-venta de divisas. Es decir, al tener mayor volumen de clientes en el cambio de divisas, automáticamente recuperarán su utilidad. Y bueno, vamos a regresar un poco a marzo de este año para saber qué pasaba. Nuestra moneda se volvió a posicionar por ahí del 5 de marzo como la divisa en el mundo con mayor apreciación frente al dólar en este año 2023, avanzando 7,88% o 1,54 pesos. Se alejó del cierre de $19.50 de diciembre del 2022, esto es según datos del Banco de México. El tipo de cambio cerró en 17,97 pesos por dólar, su mejor intercambio desde julio de 2017, cuando terminó en 19,97 pesos por dólar. En 2 meses el peso mexicano registró su segundo rompimiento a la baja. El 11 de enero traspasó la línea de los 19 pesos por dólar y el 3 de marzo por abajo de las 18 unidades. Aquí podemos ver una gráfica como al mes de marzo el dólar se había revaluado en 7,88% y por eso es que nos dicen que la divisa no se puede recuperar tan rápido con respecto a la apreciación del peso mexicano. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que ayudó, qué factores globales han apoyado a esta situación. La apreciación del peso mexicano, de acuerdo con los especialistas, sí ha sido por la debilidad del dólar frente a las principales monedas, pero también es cierto que los fundamentos económicos de México, como son entrada de remesas, exportaciones, inversión extranjera directa y turismo, pues se han incrementado. También coincide con el reciente anuncio de la inversión de la automotriz Tesla en Monterrey, Nuevo León. Los indicadores muestran un sólido dinamismo económico global en el arranque de este año.
con datos positivos en China, con la reducción de la inflación de la eurozona y el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. La fortaleza del peso tiene que ver con un desempeño más positivo de esta actividad económica. Con la expectativa de que la recesión no se ha materializado en los Estados Unidos, esto respalda la idea de que el flujo de dólares que ingresan al país se mantenga. El hecho de que la economía de China se esté recuperando, apoyada por el abandono de su política cero COVID, deja ver que aumentará la demanda de bienes intermedios y de materias primas a nivel mundial. Esto a México le ayuda. El que el Banco de México siga aumentando la tasa de interés de manera agresiva, la perspectiva de riesgo país con finanzas públicas que no se deterioraron por exceso de gasto durante la pandemia, es decir, un déficit controlado. Y bueno, en más decisiones acertadas, para en enero de este año 2023, el ingreso a México por remesas fue de más de 4.400 millones de dólares, es decir, un 12.5% más que en enero del año pasado. El acumulado del 2022 sumaron 58.497 millones de dólares. Las exportaciones han crecido en más de un 25% en enero. Si comparamos con enero, las exportaciones han alcanzado valor de 42.591 millones de dólares. Los analistas no descartan que esta moneda se siga fortaleciendo, nuestra moneda, el peso mexicano. Y bueno, para poner como referencia, el valor del oro al 9 de junio de este año fue de 17.27 pesos por dólar y al día de hoy, 20 de junio, el dólar está en 17 pesos con 20 centavos por dólar. Y bueno, pues hasta aquí los comentarios al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información y por esto que está sucediendo en México con la economía y el peso. Ahora continuamos con nuestra ronda de participaciones y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Carlos Rodríguez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Buenas noches a todos, a todas, a los compañeros del estrado, al profesor René Bejarano. Hace un par de meses compartí con ustedes un tema que llamé Reflexiones, Convicción, el tío Sam y algo más. Un tema que por extenso lo dividí en tres partes. En sí engloban la geopolítica del tío Sam ante el mundo y en especial hoy con México. En esta segunda parte narramos lo que interpreto como el manual del tío Sam, que es la forma de sometimiento hacia los países que no se dejan someter. Este manual es el resultado de una breve recopilación de información interpretando el sentido político del modus operandi del tío Sam, de cómo es que lleva el proceso de desestabilización hacia los países que no se dejan someter a través del caos y enseguida ondear su bandera de los derechos humanos y la democracia para justificar las 1000 invasiones que ha hecho a lo largo de la historia bajo los argumentos que son países que no respetan los derechos humanos, que son gobiernos autoritarios, que son gobiernos que no respetan la libertad de prensa, que no hay democracia, etcétera. Y por supuesto siempre con el aval incondicional de la llamada ONU, de las Naciones Unidas y la OEA y el visto bueno del Consejo de Seguridad, incluyendo a sus aliados, llámense Comunidad Europea, la OTAN, pero siempre su mejor aliado son los traidores quienes se asocian y le facilitan todo, cuestión que estamos viviendo en México. Interpretando el manual, financian para hacer toda una campaña de desinformación y desprestigio hacia el gobierno a través de los diferentes medios de comunicación, televisoras, prensa, radio, internet, incluyendo por supuesto a los mercenarios de la palabra en México llamados chayoteros, quienes se dedican a distorsionar la verdad armando montajes y simulaciones, induciéndola hacia fines políticos según les convenga. Cabe señalar al respecto que también intervienen los medios de comunicación extranjeros, quienes forman parte integral de la infraestructura del aparato desestabilizador del tío Sam, haciendo todo tipo de manifestaciones tendenciosas en contra del gobierno que se trate de atacar, incluyendo los mercenarios de la palabra, sean escritores o analistas, como es el caso de Mario Vargas Llosa, quien dice que en México fluye el populismo político y que en el contexto histórico jamás ha resultado como forma de gobierno,
que por el contrario es un retroceso y por tanto este gobierno será un fracaso. Y yo pregunto por qué no habla de que hoy nuestro presidente actúa bajo un esquema de concepción alternativa al modelo neoliberal, una economía con moral y con humanismo, proponiendo cambios radicales en la estructura económica tendiente a lograr una sociedad más justa e igualitaria, en una propuesta que nos lleva hacia un buen vivir como objetivo, en la búsqueda de una vida digna, revalorando nuestras culturas tradicionales de los pueblos originarios hasta volver a encontrar un estado holístico, es decir, un equilibrio, una armonía con la naturaleza, viéndolo como un ecosistema que debemos cuidar. Financiamiento para el terrorismo, un ejemplo bastante claro de ello lo hicieron con la organización criminal llamada ISIS, cuya misión en teoría era frenar la expansión del comunismo en Medio Oriente, pero en esencia era, como siempre, el sometimiento de las naciones y el control de los recursos de las zonas naturales de la región. Manejo de espionaje por cielo, tierra y mar, con la ayuda de satélites, drones, globos, embarcaciones, hackeo cibernético y todo tipo de tecnología, como en el que nos acaban de hacer a nuestro ejército llamado Guacamaya, y el hoy caso Sterling, etcétera. Es importante señalar que tienen escaneado al planeta, saben qué recursos hay en cada nación. En México, los pasados gobiernos neoliberales no les costó ningún trabajo. Al tío Sam, estar bien informado, hasta las listas del INE se le entregaban, prácticamente el país estaba a su disposición. Imagínense que hasta fuimos gobernados por dos presidentes traidores, por supuesto priistas, que pertenecían a la CIA, es decir, teníamos el enemigo en casa. Pero ya en los últimos sexenios anteriores al actual tuvimos gobiernos que, hablando de globalización, transgénicos, transhumanos, surgió una generación de políticos con una rara mutación, verdaderas ratas con rasgos humanoides afectados por ondas electromagnéticas, como drones guiados a distancia con un programa del tío Sam, solo para que aplicaran este manual de manera obediente y entregaran al país. En otras cosas montaron bases para que el FBI, por decirlo de manera sutil, fiscalizara y controlara el narcotráfico. Por tanto, Martita Sagún, Vicente Fox y Calderón, a petición, redefinieron el organigrama, permitiendo que los estados supuestamente combatieran el narcotráfico, pero lo real, y así fue, que se hicieron plazas a nivel nacional para mejorar su control, destacando por supuesto las facilidades del gobierno y colaboradores, como el caso del hoy enjuiciado Genaro García Luna y asociados. Sabotajes, uno de miles, pero el más reciente, en el que está señalado el tío Sam de manera directa o indirecta, la fractura de tuberías del Nord Stream, uno de los conductos que abastecen de gas de Rusia a países de Europa, y ahora ellos, como los grandes salvadores del mundo, aprovechándose de la coyuntura, le están vendiendo 3 veces más caro, y eso por supuesto ha generado conflictos interiores en esos países, quienes tal parece que empiezan a entender. Sabotajes y bloqueos comerciales. En México varias veces nos han inventado que los productos que exportamos del campo no cumplen con las normas de calidad o sanidad. Argumenta que llevan parásitos o bichos que hoy sabemos quiénes son los que los producen, y en varias ocasiones nos hemos ido a juicio por sus falsedades, como lo fue con el atún y el aguacate, juicios que finalmente ganamos. Sin embargo, hay que entender que estas son unas de las tantas estrategias o artimañas que utilizan para ejercer presión a los países que se trate de tenerlo siempre sometido. Sabotaje actualmente al Banco del Bienestar para que no recibamos las remesas de nuestros connacionales que trabajan en los Estados Unidos, que además de ser una gran alternativa financiera y social y hasta de seguridad para no exponerlos en el camino cuando vienen a México. ¿Cómo los sabotearon? Colocaron dinero del narcotráfico para justificar que el Banco del Bienestar estaba siendo aprovechado para lavar dinero, pero la realidad es que ven con malos ojos que les quiten el negocio de esos dineros a la Wall Street, quien tiene el manejo, y además se afectaría también al Banco Wells Fargo, toda vez que se está hablando de una gran cantidad de dinero, fluctuando en promedio entre 60 y 80 millones.
autosabotajes. Muchos expertos en política y peritos sugieren que el tío Sam tuvo que ver en la destrucción de las Torres Gemelas, dejémoslo en la imaginación. Lo que sí podemos asegurar es que ya les urgía declarar el terrorismo para justificar las invasiones, saqueos y destrucción, sometimiento a países que se andaban saliendo de control, como lo fue Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irak y otros. Además de la justificación del terrorismo, ya saben sus argumentos, son países antidemocráticos, no respetan los derechos humanos, tenían armas nucleares y eran gobiernos autoritarios. Hasta aquí lo vamos a dejar para otra sesión. Gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información. Perdón, Carlos Rodríguez, por esta información. Es que los dos se llaman Carlos. Se integró con nosotros en el presidio nuestro dirigente en el municipio de Navolato, Sinaloa, el compañero Juan Tomás. Bienvenido. Ahora le cedemos el micrófono para un saludo a nuestra compañera regidora Aurora Violeta Sousa Rivas, del municipio de Otumba. Buenas noches. Primero, pues, agradecerle la invitación, profesor, para estar aquí en esta reunión. Veo esta reunión, la verdad, muy productiva. Pues no venía yo preparada, pero sin en cambio le agradezco. Veo que es una reunión muy productiva, donde llevamos mucha información que muchas veces nos hace falta bajarla. Ahora sí que a toda persona que luego nos está preguntando de qué manera, cómo, cuándo, qué es lo que ha trabajado nuestro presidente. Muchas veces pues no se informan, no saben, entonces nosotros somos las personas ideales para bajar esta información hacia ellos, hasta a nuestras comunidades. Bueno, pues le agradezco mucho esta invitación y pues ahora sí ya estaré más presente aquí para empaparme de todo, así como cada uno de ustedes. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, compañera Aurora Sousa, del municipio de Otumba. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Mitzi Pinto, de la alcaldía Xochimilco. Hola, buenas noches. Gracias. Solo para informarles que el pasado 14 de junio tuvimos votaciones en la sección 10 de la del CENTE. Somos maestros que ganamos la planilla, estábamos en la planilla blanca. Ganamos la Secretaría General de la sección 10. ¿Quién pertenece a la Secretaría? Gracias. Es Educación Física, secundarias diurnas para trabajadores telesecundarias, normales, DGETIS, SECATIS, secundarias técnicas, y nosotros de Educación Física junto con los jubilados son los que estamos aquí con el profesor en el Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mitzi, por ese triunfo. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero regidor, Fernando Sánchez Reina. Buenas noches, compañeros, compañeras. Es para mí grato estar hoy con ustedes mandándoles un mensaje. Créanme que hoy el equipo del Estado de Hidalgo tiene dos alegrías principales de lo que acaba de pasar precisamente en Hidalgo. El Movimiento Nacional por la Esperanza es un movimiento plural en el cual pues prácticamente estamos recibiendo a cada uno de los compañeros aspirantes a la presidencia a ser el candidato de Morena para poder aspirar a la presidencia de la República. Sin embargo, cuando hoy recibimos a la compañera Claudia Sheinbaum en Pachuca, el apoyo fue totalmente exitoso, más de 7,000 gentes estuvieron recibiéndola, se está mostrando un apoyo natural, no por ser mujer tanto, sino por la política de la Cuarta Transformación que se ha estado aplicando aquí en la Ciudad de México. Y pues sabemos que lo que pasa aquí en la Ciudad de México es un reflejo para los estados, para la provincia, pues, y eso ha impactado a la población para que el apoyo hacia la doctora Claudia Sheinbaum esté pues firme, ¿sí?, para que pueda ser nuestra futura candidata.
Pero al mismo tiempo de que estábamos recibiendo y estábamos escuchando ya el discurso de la doctora Claudia, pues las redes empezaron a explotar por una noticia que a todos nos agradó en ese momento y hubo júbilo, ya que el Partido Revolucionario Institucional está enterrado en el estado de Hidalgo. En una conferencia de prensa, el dirigente estatal de ese partido, lo mismo que todos los diputados locales, renunciaron al mismo, quedando acéfala su dirección de partido en el estado de Hidalgo como PRI, el cual pues prácticamente hubo júbilo para muchos que durante décadas estuvimos tratando de combatirlo, pero jamás pensamos que íbamos a llegar a exterminarlo en Hidalgo, ¿sí? Hoy tenemos esa alegría y esa dicha. No tenemos ya PRI en el estado de Hidalgo, no tenemos PRD en el estado de Hidalgo. Y tenemos un partido disminuido que es el PAN, pero que pues prácticamente se ha visto que en las últimas elecciones que se ha tenido en el Estado de México, pues fue una elección en donde prácticamente él pues no representó un peligro para la elección de la gobernadora electa, la profesora Delfina Gómez. Pues los saludo con afecto y reciban un saludo del municipio de Francisco y Madero, del equipo del MNE en el estado de Hidalgo, del cual formo parte de la coordinación estatal, y de su servidor y amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora, para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Juan Tomás de Navolato, Sinaloa. Hola, buenas noches. Pues mucho gusto, aquí estamos a la orden y visitando, agradeciendo al profe la invitación a esta asamblea. Por ahí supe la semana pasada que me mencionaron en la misma. Le agradecemos mucho, profe, y estamos a la orden, como se lo dijimos allá en Sinaloa, en el municipio de Navolato, para servirle las veces que sea necesario. Reiterarle que se va a abrir la casa de gestión el próximo mes. El que guste está invitado. La fecha la pasaremos pronto. Va a ser la casa en el municipio de Navolato, la casa de gestión del MNE, de la cual un servidor va a estar ahí al frente. Agradecer y muchas gracias. Muchas gracias, compañero Juan, y bienvenido. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Mariana Cruz Mora. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hacer dos reconocimientos, uno en especial y felicitar por su organización al licenciado Fernando Sánchez Reina, y la otra es felicitar a Luisa María Alcalde por haber asumido el cargo en la Secretaría de Gobernación. Sabemos que no es fácil entrar con una gestión que ya está empezada y sobre todo pues con tantos retos que ello implica dentro de la administración pública, que ya bien nos han dicho que pues no es una simple administración pública, sino una labor de dirigir y no de asumir el poder para unos cuantos, sino para seguir gobernando con el pueblo. Reconocer que no ha sido fácil tampoco para los candidatos dejar sus gestiones y decir que confiamos en que sea cual sea la decisión tomada por el pueblo y la inclinación hacia la representatividad que esto implique, por cualquiera de las personas que el día de hoy están desempeñando sus asambleas, que son asambleas justamente informativas en cuanto a ideología, incluso para que nosotros podamos verla como lo tenemos aquí en el MNE, como lo que hace nuestro presidente pues cada mañana, ¿verdad? Sea cual sea esa representatividad elegida, pues seguiremos construyendo nosotros la unidad con el fin de que justamente el gobierno no sea solo de una persona, sino de un liderazgo de izquierda, y que con ello, pues sea quien se dedique a esta gestión, siga llevando esta política que ha tratado de expandir nuestro presidente humanista hacia todo el país.
Confiamos en que la juventud y los distintos géneros podrán hacer unidad y conjuntar las diferencias al asumirnos como seres humanos, y esto no llamará solamente a la unidad, sino a revivir los viejos ideales que el día de hoy nos tienen aquí a todos, tanto en esta mesa como en esta asamblea, que son la libertad, la fraternidad y, por supuesto, nos llevarán a actuar con justicia. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Mariana Cruz. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo, del Estado de México. Compañeros, compañeras, muy buenas noches a todos. Agradezco nuevamente la oportunidad de dar algunos comentarios del Estado de México. Decirles lo que ha estado sucediendo en los últimos días, evidentemente después del resultado de la elección del 4 de junio, pues han habido comentarios y, por supuesto, muchas declaraciones importantes. Pero quiero comentarles primero que no ha recibido la maestra Delfina su constancia de mayoría ya como gobernadora electa, porque el PRI hizo una impugnación a 3 distritos, el distrito 1, 2 y 3, cosa que se había pactado que no iba a suceder, que después del resultado íbamos a estar sin impugnaciones. Sin embargo, pues hicieron esto para hacer pues tiempo, ¿no? Y pues no permitir tener una inmediata celebración ya con la constancia de la maestra Delfina. Sin embargo, bueno, pues todo esto es jurídico, va a llevar su tiempo, pero en poco tiempo tendremos ya la constancia de la maestra Delfina como gobernadora, y eso es importante decirlo. Cuando yo me refiero, por ejemplo, a las declaraciones que ha habido, quiero comentarles 2 temas o 3 temas, porque lo hemos venido platicando aquí en esta asamblea y es importante que todos quienes nos ven tengan esta información. Se le cuestionó al presidente de la República en la mañanera si ya había hablado con la maestra Delfina para darle o tirarle línea de cómo iba a gobernar, cosa que él hizo algunas declaraciones bien importantes para los mexiquenses. Comentarles que en eso dijo pues que él no tenía por qué, sino que el mismo Estado de México tiene su propia agenda, y eso es verdad. Hay una agenda con deuda a los ciudadanos mexiquenses, como la inseguridad, por supuesto, pero también habló del transporte público. Y quiero comentar esto porque él declaró que el tren interurbano será inaugurado la primera fase. Este tren, quiero comentarlo, viene de Toluca a la Ciudad de México, y ese tren se inició por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto en el Estado de México, y es el momento en donde no se ha terminado esa obra porque ha salido carísima, y el mismo presidente lo declara, y una obra que estaba calculada en 30,000 millones de pesos se ha vuelto una obra en 90,000 millones de pesos. Y quiero comentarlo porque quien ha puesto el presupuesto para terminar esa obra que beneficiará a los mexiquenses, pues es el gobierno federal y este gobierno de bienestar que tenemos. Solo como aclaración, porque de repente podemos pensar que los gobiernos anteriores cumplieron y no ha sido así. También declaró que él ha contribuido, o que el gobierno federal ha contribuido a la terminación de este Metrobús que viene desde Chalco hasta Santa Marta en la Ciudad de México, y también ha sido con presupuesto federal, igualmente la ampliación de la carretera Pachuca, y que interviene en donde está el aeropuerto Felipe Ángeles. Comentarios como estos han contribuido a que se tenga como una parte importante revisar entonces qué está haciendo el gobierno del Estado o qué hicieron los gobiernos. Sin embargo, también dijo que no se iba a escatimar en el tema de educación, de infraestructura hospitalaria y otros temas muy importantes. Y comentarles que la maestra Delfina en su cuenta de Facebook ha estado platicando o ha exhibido fotografías que ya ha hablado con Zoé Robledo, el director general del IMSS, por ejemplo.
se reunió con Ariadna Montiel Reyes, compañera del Movimiento Nacional por la Esperanza, secretaria del Bienestar, y también hoy se reunió con Pedro Centeno, director del ISSSTE. Es decir, la maestra Delfina está haciendo su trabajo para presentarle al pueblo mexiquense un plan de trabajo de bienestar en el Estado de México, y se han estado comentando listas y se han estado publicando listas de que ya tienen nombre y apellido las secretarías, de que ya está construido el gabinete, etcétera. Y justamente hoy, quien es su vocero, que es el compañero Horacio Duarte, pues dice que eso no es verdad, que ninguna lista hecha por quién sabe quién va a salir a la luz, sino que se está trabajando en este plan de trabajo y muy seguramente en su momento y bajo sus atribuciones, ya con una constancia y con este momento de transición del gobierno, pues ya estaremos viendo ahí los nombres que en una particular opinión, todos nuestros compañeros, todos quienes han salido en esas listas, tienen la capacidad de estar en esos puestos y tendrán la posibilidad de ser parte del gobierno. Hoy estamos ahí y vamos a contribuir con este gobierno de bienestar en el Estado de México. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí en la Ciudad de México, llevando a cabo la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al martes 20 de junio del año 2023. Agradezco a todas y a todos los integrantes del Presidium, al compañero Miguel, a la regidora de Otumba, a la compañera Celina del Estado de México, a Mitzi de la sección 10 del CENTE, a Mariana Cruz de Azcapotzalco, al compañero Fernando Sánchez de Hidalgo, a Carlos Rodríguez de la Cuauhtémoc, al compañero Carlos Nieto de Tlalpan y a Juan Tomás de Nabolato. Asimismo, a todas y a todos los compañeros aquí presentes, veo desde aquí, desde el Presidium, a compañeros de Coajimalpa, de Tlaxcala, del Estado de México, de Coacalco y otras regiones, de Coyoacán, de Benito Juárez, de la Miguel Hidalgo, de Xochimilco, de Tlalpan, allá atrás, de Sinaloa, que desde allá lejos se vinieron a visitarnos, a compañeros Gustavo Madero, de Cuauhtémoc, como ya dije, de Tláhuac, que está aquí la compañera presente, y pues creo que básicamente de Coyoacán, también ya mencioné, y si omití a algunos, pues discúlpenme. Esta semana pues hay varios temas importantes que comentar. Primero, se intentó convencer a los ministros de la Suprema Corte acerca del tema de la Guardia Nacional a través de nuestro presidente, quien intentó persuadir a los ministros para que apoyaran el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta propuesta generó polémica y críticas, ya que algunos argumentaron que podría debilitar la división de poderes y afectar a la naturaleza civil de la Guardia Nacional. Sin embargo, Andrés Manuel afirmó que busca fortalecer la coordinación y la eficacia de las instituciones en la lucha contra la delincuencia y la violencia en el país. Comentó el presidente: no me dijeron que no, sí, cómo no, así de manera muy hipócrita, pero eran 4 los que se necesitaban. Nomás quedamos con 3 y se pierde el propósito de que la Guardia dependiera de la Sedena. Lo más importante son los principios, son los ideales, la lealtad al pueblo, eso es lo más importante. No hay que escandalizarse, pero hay quienes se suben a un ladrillo y se marean. En otro tema,
La Corte de los Estados Unidos admitió el juicio a García Luna. Esta Corte admitió el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México. Esta acción fue impulsada por el Gobierno de México, quien acusó a García Luna de recibir sobornos millonarios del narcotráfico y de conspirar para traficar drogas hacia Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su satisfacción por esta decisión, ya que consideró que es un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en México, así como en la recuperación de los recursos públicos desviados. Dijo Pablo Gómez: queremos decirles que ya tienen recurso, es definitivo, ya es inatacable el juicio para la devolución de los recursos de México por parte de esta trama de corrupción. Se va a llevar a cabo, habrá juicio sin duda alguna. Eso dijo Pablo Gómez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en otro tema, avaló la reforma que pone fin al outsourcing. Esta Corte respaldó la reforma del outsourcing en México, lo que tendrá implicaciones significativas para las empresas. La reforma busca regular y limitar el uso indebido de esta práctica laboral, así como proteger los derechos de los trabajadores. Entre las principales implicaciones para las empresas se encuentran la prohibición de subcontratar actividades principales, la obligación de registrar a los trabajadores subcontratados y el establecimiento de sanciones más severas por incumplimiento. Esta decisión de la Corte representó un avance en la protección de los derechos laborales en el país. En otro tema, el Banco de México confirmó la recuperación económica a niveles pre-pandemia. La economía de México logró recuperar su nivel previo a la pandemia del COVID-19 de manera generalizada en diferentes regiones del país, desde el norte hasta el sur. Se destacó que diversos indicadores económicos, como el empleo, la inversión y la reproducción industrial, mostraron una tendencia positiva y un repunte significativo. Esta recuperación reflejó la resiliencia y la capacidad de adaptación del país ante los desafíos económicos y sanitarios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el contexto económico puede variar en diferentes sectores y regiones específicas. Por otro lado, la agencia calificadora Fitch ha ratificado la calificación crediticia de México en BBB, con perspectiva estable. Esta ratificación refleja la confianza en la solidez de las finanzas públicas del país y en su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros en el mediano plazo, en un rango de 12 a 18 meses. La calificación BBB indica que México mantiene una posición crediticia aceptable, aunque con ciertos riesgos asociados. Es importante seguir trabajando en fortalecer la economía y mantener una política fiscal responsable para que esta calificación mejore en el futuro. En otro tema, el ministro Lainez propuso invalidar la segunda parte del Plan B. Este ministro, Javier Lainez Potisek, propuso declarar inconstitucional la segunda parte del Plan B de reforma electoral, según él, debido a violaciones al proceso legislativo por parte de la Cámara de Diputados y el Senado. Esta propuesta se suma a la declaración de inconstitucionalidad de la primera parte del Plan B en mayo pasado. Lainez entregó un proyecto de sentencia a sus compañeros que será votado este mes. El proyecto propone invalidar completamente el decreto publicado en marzo pasado, lo que implica que el próximo proceso electoral federal se regirá, si es que se aprueba esta resolución, con las leyes anteriores sin reformas.
Hoy el presidente nombró a Luisa Alcalde como secretaria de Gobernación. Luisa María Alcalde fue nombrada en reemplazo de Adán Augusto López Hernández, quien renunció al cargo. Alcalde asumirá responsabilidades clave en el gobierno, incluyendo la coordinación de políticas internas, el establecimiento de relaciones institucionales y la supervisión de procesos electorales. El nombramiento de alcalde forma parte de los ajustes realizados por el presidente López Obrador para fortalecer su administración y afrontar los retos en curso hasta el año 2024. El nuevo secretario de Trabajo será Marat Bolaños López. Como ya dijo Mariana aquí, nos da gusto que las mujeres se empoderen y que los jóvenes también avancen y que esto esté consolidando el relevo generacional, porque tanto Luisa María como Marat son jóvenes que entusiastamente ayudaron al triunfo del 2018 y ahora están cumpliendo responsabilidades muy importantes. Enhorabuena, qué bueno que se están asumiendo estas responsabilidades por estos compañeros y compañeras y les mandamos nuestra felicitación. En otro tema, se informó que han aumentado los usuarios de Internet en México. El porcentaje de usuarios de Internet en México aumentó a 78.6% en 2022. Esto indica un incremento significativo en la adopción y acceso a Internet en el país. La cifra refleja el crecimiento de la conectividad y el uso de tecnologías digitales por parte de la población mexicana. Este incremento tiene implicaciones en diversos aspectos, como el acceso a la información, la comunicación, el comercio electrónico y la participación en la sociedad digital. El aumento en el número de usuarios de Internet en México es un reflejo de la importancia cada vez mayor de la conectividad y las tecnologías digitales. Esta semana queremos felicitar a los compañeros que llevaron a cabo la Expo Diversidad Plantera y Cultural, que fue un éxito que se celebró en el Foro Aztlán los días sábado y domingo. Acudieron mucha gente a conocer de la vegetación, a presenciar las conferencias y los actos culturales, y ahí en esa foto, que parece que nos están asaltando, es una foto que simula la figura de un cactus y es la manera como los planteros se identifican. Por eso están así, con esa señal. No se asusten, no fue un acto de la delincuencia organizada. En otra cuestión, el nivel de aprobación del presidente sigue estable, ahora hay un leve aumento, pero en realidad no hay cambio significativo, sigue ahora alrededor del 60%, 61% en esta etapa, y lo que hay que destacar también es la tendencia a la votación que tiene el partido Morena, pero vean lo que estas dos gráficas reflejan. Uno es el nivel de aprobación del presidente, 61.1%. Otra es la intención del voto hacia Morena, 37.4%. Quiere decir que hay alrededor de 20 puntos de diferencia entre un porcentaje y otro. Es decir, que no se traslada mecánicamente el porcentaje de personas que aprueban al presidente con el porcentaje de votación del partido. El objetivo, obvio, es acercar ese porcentaje, pero por eso es tan importante la organización, tan necesario que esto se considere. Esta información pues alegra porque Morena es el principal partido, pero no están considerando como bloques. La clasificación como bloque pues es otra, porque ahí se tendrían que sumar el porcentaje electoral del PAN, del PRI y de lo que queda del PRD. Entonces esto daría
pues una correlación distinta, porque a nivel nacional el PT y el Verde en este momento no están aportando mucho porcentaje, alrededor de un poco más del 2%. La suma del PRIAN-RD pues los acerca, aunque no los coloca en primer lugar. Sin embargo, lo que se necesita es buscar que Morena capitalice el apoyo que la gente da al presidente. Hay que tratar de convencer a la gente que si apoya al presidente, también apoye a Morena en las elecciones por venir. No son lo mismo. Incluso en la elección del 18, acuérdense, el presidente sacó alrededor del 53%, pero Morena fue menor el porcentaje. Entonces, aquí el reto es verlo también de esa manera. Por otro lado, pues se dio a conocer una de las tantas encuestas con respecto a quién cree que le puede ganar a la oposición en el año 2024. Ahí están las tendencias. Esto que se refleja ahora es más o menos lo mismo que han reflejado otras encuestas, que coloca en primer lugar a Claudia Sheinbaum, en segundo lugar a Marcelo, en tercer lugar a Adán Augusto, en cuarto lugar a Fernández Noroña, en quinto lugar Manuel Velasco y hasta el último lugar a Ricardo Monreal en esa encuesta. Según esta tendencia electoral, Claudia trae el 31.2%, Marcelo 18.9%, Adán Augusto 12.5%, Noroña 8.4%, Manuel Velasco 5.0% y Ricardo Monreal 3.6%. Eso es lo que hasta ahora se refleja. Claro que es importante destacar que tenemos que salir unidos y bien organizados en esta contienda que se va a finiquitar el 6 de diciembre. Hay varios aspectos que se deben cuidar. Uno es el jurídico, porque se han presentado quejas ante los órganos electorales por supuestos actos anticipados de campaña, y ya ven que el INE, a través de la Comisión de Fiscalización y Quejas, emitió algunas medidas cautelares que la Sala Superior del Tribunal Electoral ratificó, y el riesgo de este asunto es que la sanción mayor, si se acreditara los actos anticipados de campaña, es la invalidación de la candidatura. Entonces, este asunto no es un asunto jurídico solamente, también es político, pero se tiene que cuidar ambos aspectos y debe haber pues pulcritud en el proceso para salir bien librados. La otra parte es que pues desafortunadamente no es generalizado, pero sí han empezado a haber algunas fricciones entre personajes de los diversos candidatos y algunos aspectos de guerra sucia que no es bueno que crezcan. Hay que decir que nosotros como equipo político en diversos momentos hemos sido víctimas de ataques arteros, de guerra sucia, y eso no ayuda a generar un buen ambiente político, destruye y no construye. Entonces hay que cuidar que eso no se generalice, que quien simpatice con X o Y figura, pues hable de todas las virtudes que pudiera tener, de todos los aspectos positivos, pero evitemos descalificar o lanzar ataques calumniosos o reproducir mentiras o medias verdades, que lo único que hacen es desanimar o generar confusión. Lo que se tiene que hacer es salir fortalecidos, porque pues al final va a quedar una persona propuesta como coordinadora de la organización de Morena a nivel nacional y todos los demás deberán sumarse.
y si se genera un ambiente de descalificación recíproca entre todos y toda, pues eso va a hacer que después sea más complicado. Y nosotros tenemos que actuar con madurez, con responsabilidad, cuidando lo mejor posible que el proceso se desarrolle adecuadamente. Hay en esto un asunto que no es menor, que es la presencia de una mujer, que lo ve bien la población. En la encuesta que hizo Mitofsky se pregunta si México está preparado o no para que gobierne una mujer y el 62.1% lo afirma. ¿Quiere decir esto que ya será candidata? Pues no, esperaremos la encuesta, pero tampoco hay que acudir a la violencia política de género, porque todavía hay en nuestra sociedad una cultura patriarcal. Todavía, desafortunadamente, hay mucho machismo, hay que decirlo con claridad, y todavía se descalifica a muchas mujeres por ser mujeres. Y esto pues tenemos que irlo cambiando, tenemos que irlo modificando. Y si ya van 2 veces en esta administración que la Secretaría de Gobernación la ocupa una mujer, pues tampoco debe extrañar si en algún momento la presidencia la ocupa una mujer. Eso es algo que también pudiera suceder, y en caso de que así sea, pues todos tenemos que apoyarla, si ese es el caso. Vamos a seguir recibiendo opiniones de compañeras y compañeros acerca de quién consideran que puede ser la persona que el movimiento apoye. Básicamente la mayoría se concentra entre quienes apoyan a Claudia y quienes apoyan a Marcelo. Algunos pocos compañeros apoyan a Dan Augusto. Esas 3 son las opciones que hasta ahora se han venido manejando. Estamos siendo respetuosos de la definición individual. Esto no impide que cada quien libremente muestre sus preferencias, si es que así lo quiere hacer. También hay compañeros que pues se han reservado todavía su punto de vista y ya veremos. También hay que aclarar que se trata de una encuesta, no es una votación, y que de lo que se trata es de convencer a la gente de que apoye a la candidata o al candidato de Morena. Es decir, que el 6 de septiembre, cuando se dé a conocer el resultado, si ahora Morena en esta gráfica que acabamos de ver tiene un nivel de aprobación o de intención del voto del 37.4%, pues debiéramos llegar al 50%, es decir, que Morena quede mejor posicionado y no al revés, que al final haya muchos heridos, lastimados, ofendidos y desaparecidos por la contienda, porque además después vienen otras definiciones. Se van a decidir las candidaturas a las gobernaturas, son 9, que de esas 9, 6 gobernaturas ya las tiene Morena y sus aliados, 2 son del PAN y 1 la tiene el Movimiento Ciudadano. Morena gobierna ya en entidades donde se tiene que refrendar el triunfo, como es el caso de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, de Morelos y la Ciudad de México. El PAN gobierna 2 de las 9, que es Guanajuato y Yucatán. Hay condiciones para ganar en esas 2. Las encuestas tienen en un nivel muy bueno de competencia a Morena, tanto en Yucatán como en Guanajuato. Y si se hacen bien las cosas, incluso se podía ganar en Jalisco. Entonces, esa es otra operación política que se tiene que resolver. Y luego viene pues todas las demás, las candidaturas al Senado, a las diputaciones federales, locales y a los ayuntamientos, que la prueba de fuego también será en el Estado de México, donde se va a renovar el poder legislativo y los gobiernos municipales.
y para que Delfina gobierne bien necesita tener el apoyo de la mayoría en la Cámara de Diputados local y de los alcaldes de los 125 municipios que tiene la entidad. Y que ahora Morena y sus aliados solo gobiernan alrededor de 28. Entonces se tiene que hacer un esfuerzo, la campaña por eso tiene que seguir, tiene que haber un esfuerzo consolidado. Vamos a estar comentando estos temas. La unidad es fundamental. Cuando la izquierda se divide, los daños son mayores. Estamos viendo cómo, por ejemplo, hay una división en ciernes, que ojalá no prospere, en Bolivia, entre el partido que dirige Evo Morales y el presidente Luis Arce Catacora. Ojalá esto se resuelva. Será uno de los temas, la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, que vamos a discutir en el foro de Sao Paulo, que se va a llevar a cabo este año, después de la pandemia, en Brasilia, del 29 de junio al 2 de julio. Y uno de los temas pues, es el balance de lo que está sucediendo en todo el continente. Les mandamos el cuadro de análisis político de los asuntos que significan apoyos tácticos, contrapesos, equilibrios y mermas coyunturales. Y desde luego los vamos a invitar, todavía no se precisa el contenido, pero hoy el presidente anunció que el próximo 1 de julio, que es sábado, se va a hacer un festejo por el aniversario ya número 5 del triunfo electoral del 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México, entiendo que por la tarde. Todavía no sabemos en qué consiste, pero si alguno de ustedes tiene deseos de participar, pues podría contribuir llevando a cabo espectáculos de desnudos artísticos, ahora que está duro el calor, pues puede ser un aliciente para la participación y desarrollar mayor euforia. Pero si no, pues desde luego lo importante es la participación, que haya mucha convivencia y que siga existiendo un ánimo para seguir festejando los triunfos. Muchas gracias y buenas noches.